Los niños y pequeños pueden pasar al otro lado a su clase y los bebés a la guardería y los demás nos quedamos aquí. Amén, amén. Con los cánticos que entonamos, ¿quién quiere adivinar de qué vamos a predicar? No, es correcto, latino la hermana, de la Biblia. Dice siempre la Biblia, sí, pero específicamente hoy vamos a predicar acerca de las Escrituras. Yo creo que entre todos los temas que yo he predicado y me gusta predicar, pues obviamente el primordial es acerca de Cristo mismo, de su vida, su persona, su carácter. Y en segundo lugar, y no muy distante de Cristo, es de las mismas Escrituras. Y vamos a hablar de eso en esta mañana. Según Timoteo, capítulo 3. Según Timoteo, capítulo 3. Leeremos del versículo 13 al 17 para presentar el tema de hoy y dar unos puntos de introducción. Y luego vamos a rastrear un tema por toda la palabra de Dios. Según Timoteo 3, del 13 al 17, cuando lo tengan se pueden poner de pie y así leeremos la palabra de Dios antes de orar. Dice la Biblia, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Oremos. Padre Celestial, gracias una vez más porque tenemos este libro maravilloso en nuestras manos y en nuestro regazo, en nuestro corazón. Algo que vino del cielo, de la misma boca de Jehová, y tenemos en nuestras manos. Qué bendición poder estudiar tu palabra. Te rogamos que bendigas la predicación esta mañana. También, Señor, queremos levantar en oración a Alberto, que lo van a estar operando en cuestión de unos minutos, deseando que las manos de los cirujanos y doctores y enfermeras, Señor, puedan estar guiados por tu voluntad y que él pueda estar bien tan pronto se acaba la operación, y que tú lo ayudes en este proceso de recuperación. Así que esté con él y también cualquier otra persona que está quejada de salud, que no pudo venir en esta mañana. Y a los que estamos aquí, Señor, danos un buen tiempo en tu palabra, que podamos salir de aquí regocijados por lo que es el tesoro de la palabra de Dios. Y te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Hoy quiero predicarles del tema la supremacía de las Escrituras, la supremacía de las Escrituras. En la última carta que Pablo escribió antes de su muerte, le escribe a Timoteo y le explica acerca de tiempos peligrosos, ¿verdad? En versículo 1. Tiempos donde habría una prevalencia de pecado abierto, tiempos en que incluso los mismos creyentes se iban a apartar de la fe. Menciona que los malos hombres, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, él pinta un perfil muy feo de lo que vendría en los últimos tiempos. Pero esto no es para desanimar a Timoteo, esto no es para que él tire la toalla o levante la bandera blanca. Más bien le exhorta a persistir, a permanecer, perseverar en lo que había aprendido. Bueno, Timoteo, ya con sus 20, 30 años, ¿qué podía haber aprendido? Pues muchas cosas, lectura, matemática, gramática, historia y todo eso. Pero Pablo tiene algo especial en mente. Y lo sabemos por lo que él dice a continuación.
Dice, te persuadiste. Permíteme un comentario aquí. Los jóvenes que están a aquel lado, la clase que ya tuvieron, los niños, los enseñamos cosas. Ellos aprenden. Llegará el día en que necesitan estar persuadidos de lo que creen. Que no solamente sea, bueno, a mí me enseñaron y por eso yo lo creo, sino plenamente convencidos en su corazón por qué creemos que Jesucristo es el camino, el único camino al cielo. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es autoritativa e inspirada y todo lo demás? O sea, más que dominar el contenido, entender el por qué creen lo que creen. De ahí viene la idea de enseñar y que ellos queden persuadidos, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién sabe un poco de la familia de Timoteo? ¿Quién le instruyó a Timoteo desde que era niño? Su mamá y su abuela, Eunice y Loida. ¡Qué bendición! Tener 2 generaciones de creyentes en su familia. Ahora dice que su padre era un griego. De plano su padre no aportaba a la instrucción de la palabra de Dios. Pero tuvo una mamá y tuvo una abuela quienes le enseñaron a Timoteo desde la niñez. Mis hermanos, no hay que esperar que el niño tenga sus 10 o 15 años para comenzar a enseñarle la palabra de Dios. Ya es muy tarde. Los años donde él es formativo, los años donde él está siendo moldeado, son desde la niñez. Desde que ya puede escuchar, inculcar en nuestros niños, nuestros bebés, las verdades de la palabra de Dios, porque sabe, Satanás no va a esperar. Si tú no haces tu parte como madre o padre de un bebé, de un niño, sabe que Satanás va a hacer su parte. Va a querer influir a su niño con las ideologías humanas, humanistas, tantas teorías equivocadas. Y lo que puede combatir y vencer todo eso es la enseñanza de la palabra de Dios, como dice aquí, las sagradas escrituras. ¿De qué hablamos cuando decimos que algo es sagrado? Es venerable, es digno de adoración, algo santo, algo sacrosanto. Las sagradas escrituras, Timoteo las había aprendido. Ahora, ¿a qué se refería Pablo? Bueno, para él sería de Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento. Bien sabemos que la división más grande de la Biblia es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Te pueden dar la información que necesitas para ¿qué? La salud o salvación por la fe en Cristo Jesús. Primeramente, a través de las escrituras podemos ser sabios para la salvación que es en Cristo. Entienda esto. Si no fuera por el récord infalible de la vida de Jesús, de su ministerio, y luego lo que los apóstoles escribieron acerca de él, ¿cómo tú y yo sabríamos acerca del Salvador? No sabríamos. No tendríamos la menor idea de cómo obtener la salvación. Y a los que eran contemporáneos de Jesús, ellos no tenían Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se estaba haciendo, se estaba viviendo. Ellos tenían ¿qué? Las sagradas escrituras que profetizaban de un Mesías. Un Mesías con ciertas características, un Mesías con cierta identidad, de modo que si estaban atentos a lo que la ley decía, personas como Simeón, personas como Ana, al aparecer Cristo en el Nuevo Testamento, como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ellos a través de las Escrituras entendieron acerca de Cristo. Ahora, dice Pablo que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es don de Dios. Pero fíjense en esto. Salvos por la fe. Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, todo gira alrededor de este concepto que nuestra fe está arraigada en las sagradas escrituras, como Pablo dice aquí. Las escrituras
te instruyen acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús. Al leer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tú deberías llegar a la conclusión que el único camino a la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Si llegas a otra conclusión, le fallaste. Pablo dice, las Escrituras te enseñan sobre la salud, la salvación por la fe en Cristo Jesús. Seguimos. Verso 16, toda Escritura es inspirada divinamente. Esto es por Dios. Dios es el divino. Muchas veces los impíos argumentan diciendo, no, la Biblia es un libro escrito por los hombres. Ideas de hombres. Ahora, en un sentir están diciendo la verdad. Dios usó las manos y los lapiceros de los hombres para grabar su santa palabra. En la mayoría de los casos. A veces él mismo proveyó el material, como vamos a ver a continuación. Pero la inspiración atrás de lo que esos hombres y mujeres escribieron es inspiración divina. Inspiración por Dios. Según Pedro capítulo 1. Según Pedro capítulo 1. Estamos viendo esta mañana la supremacía de las Escrituras. La grandeza, lo excelso de las Escrituras. ¿Por qué nosotros ponemos la Biblia en un pedestal? ¿Por qué ponemos las Escrituras como autoridad en todo asunto de doctrina y también de la práctica? Porque tenemos la Biblia a nuestro nombre, Iglesia Bautista Bíblica, porque queremos resaltar el hecho de que nuestro deseo es basar nuestras creencias y basar nuestra vida en las sagradas Escrituras. Ahora, no siempre cumplimos con eso porque somos hombres y mujeres pecadores, pero es nuestro deseo de estar basados, totalmente guiados por las sagradas Escrituras. 2 Pedro 1, versículo 21. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Claramente Dios dice, no es que Moisés se sentó y dijo, bueno, yo voy a escribir un capítulo de la Biblia, o que David lo haya dicho. No fue por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados o guiados del Espíritu Santo. De la misma manera, cuando mi hija se sienta en el piano y comienza a tocar el piano, el instrumento está haciendo el sonido. Pero podemos todos esperar aquí con brazos cruzados y esperar que el piano toque por sí mismo y no va a pasar. Ahora, yo sé que hay pianos que se tocan solos, ¿verdad? Pero no este. Este no. Así que cabe la ilustración. Pero cuando alguien con cierta inspiración se sienta atrás de ese instrumento, o que agarren la guitarra, la batería, lo que sea, y comienza a tocar, el instrumento está haciendo el sonido, pero hay alguien que está proveyendo la inspiración. De la misma forma, Dios usó hombres, Dios usó mujeres, con el fin de grabar lo que Él quería que se grabara. Y en ese sentido, la palabra de Dios es inspirada. Job capítulo 33. Job 33. No hay otro libro que existe en este mundo que tiene o que es inspirado por Dios. Hay unos himnos muy bellos, por supuesto. Hay libros cristianos que se escribieron que son muy bellos. Pero esos libros no pueden decir que tienen inspiración de Dios. Hay un solo libro y es lo que dice en el foro, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, donde Dios ha dicho, mi inspiración está allí. Ahora bien, ¿qué implica la inspiración? Job 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Saben qué? Esto es cierto en dos aspectos. En Génesis 2, verso 7, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Era un hombre inanimado. Era como que nosotros hiciéramos una estatua de lodo. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que
creación de él tuviese vida. Sopló en sus narices aliento de vida y él llegó a ser un ser viviente, un alma ya como nosotros. La inspiración de Dios creó a Adán y le dio vida. Pero el sentido espiritual también, la inspiración del Omnipotente nos da vida. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y su versículo 63. Miren lo que dice Cristo Jesús. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo cuando hablaba con la mismísima inspiración que tienen las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto puedo decir, las palabras que os hablo son espíritu y son vida. Porque como ya leímos en Job, la inspiración del Omnipotente me dio vida. Vida física y vida eterna también. Bueno, a Timoteo 3. Esto es la introducción que estamos dando de la supremacía de las Escrituras. En verso 16, un versículo clásico y es muy tremendo este versículo. A la verdad yo podría durar todo el sermón predicando sobre esto, pero no es el punto en esta mañana, así que rápidamente vamos a explicar esto. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil. Algo que es útil es algo provechoso, algo que me beneficia, algo que es apto para el creyente. ¿Para qué es útil la Escritura? Primeramente para enseñar. Me dice qué debo hacer. Si usted lee las Sagradas Escrituras desde Génesis a Apocalipsis, puede encontrar muchísimas enseñanzas de lo que Dios quiere que tú hagas. A veces en sentido general, a veces en sentido específico. Pero todo eso es parte de la utilidad de las Escrituras. Pero tiene otro propósito. Y esto parece ser una contradicción, pero no lo es. Para redarguir, para reprender. O sea, me enseña, me dice lo que debo hacer y también me redarguye, me dice cuando estoy mal. ¿Y saben qué? Esto es lo hermoso de Dios. Los mismos mandamientos que usted lee, los leo yo también. Que un joven puede leer, lo lee un adulto también. Lo leen los pobres y los ricos, los famosos y los desconocidos. Cada quien que se acerca humildemente a la palabra de Dios, o que estés muy bien o que estés muy mal, estás enfrentado con la reprensión de la palabra de Dios. Si Dios dice, no hurtarás y estás hurtando, eso te confronta. Y eso te pone en una situación o donde tienes que cambiar o vas a estar en violación de la palabra de Dios. Por eso la Escritura es útil para redarguir. Ahora bien, ¿qué tal si nada más leo las partes que me enseñan pero no me redarguyen? Yo no estoy recibiendo todo el provecho entonces de la palabra de Dios. ¿Me explico? Uno puede ser muy selectivo en su lectura. Quiero leer del cielo, quiero leer de Cristo. Eso es bueno. Pero también tienes que leer acerca de partes donde te confronta el pecado. Tienes que leer de historias donde reyes cayeron en pecado y Dios los confrontó con sus siervos. Tienes que leer ejemplos donde padres o donde niños cometieron errores y fueron confrontados por sus pecados. La palabra de Dios nos redarguye. Pero luego también nos corrige. Es para corregir. Nos dice cómo remediar lo que está mal. Y eso es hermoso. Porque qué tal si nada más leo yo y me redarguye, capítulo tras capítulo me reprende, pero no me da esperanza. No me dice cómo yo puedo estar bien delante de Dios. No me dice que puedo ser remediado. No me dice cómo puedo ser restaurado. Diría, ¿de qué sirve entonces? Porque nada más me condena. Pero ¿saben qué? Mucho de lo que leemos en la palabra de Dios, después de redarguirnos, después de reprendernos,
nos dice cómo volver en amistad con Dios. Nos dice cómo ser restaurado. Volved a mí, arrepentíos, confesaos vuestros pecados y así cosas por el estilo. Dios nos corrige. Y último, verso 16, nos instruye en justicia. Me dice cómo quedarme en el camino correcto. O sea, mi vida no tiene que ser un ciclo vicioso de reprensión y luego restauración, sino hay suficiente información en la palabra de Dios para que mi vida sea marcada por la justicia. La instrucción que Dios me da es más que suficiente para yo mantenerme en un camino derechito, sin apartarme a diestra, sin apartarme a siniestra, sino ir por ese camino derecho. Pero otra vez, si no leo toda la escritura de Dios, yo mismo me estoy privando de todo su beneficio. Ahora bien, versículo 17, la meta. Para que el hombre de Dios, yo sin abusar las escrituras, yo creo que se aplica tanto al hombre, mujer como a la humanidad, sea perfecto, que no falta nada. No falta nada. Enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que sea un creyente que desatienda las escrituras, o parcialmente o totalmente, Dios no lo quiere. No puede pretender estar enteramente instruido para toda buena obra. Siempre hará falta algo o mucho si no pongo atención a los propósitos de las sagradas escrituras. O sea, si yo no veo la supremacía de las escrituras en mi vida, no la leo, no la creo, yo mismo me estoy cortando los pies para llegar a la meta que Dios quiere para mí. Dios quiere que yo sea el hombre perfecto. Dios quiere que usted sea la mujer perfecta, enteramente instruido para toda buena obra. Ahora, tanto para asuntos de doctrina como en la práctica de todos los creyentes. Ahora, esto es la introducción. No se preocupe, empezamos a ir rápido hoy. Lo que vamos a hacer ahora es rastrear la palabra escrituras, del principio al fin, para ver qué Dios nos enseña sobre las sagradas escrituras. Ahora, yo sé que hay varios nombres para las escrituras. Por ejemplo, podríamos ver palabra de Dios, ley de Dios, mandamientos de Dios, dicho de Dios. Pero para limitarlo a una sola palabra, por cuestión de tiempo, veremos, y es bastante por sí, lo que las escrituras dicen de sí misma. Para que usted salga de aquí sabiendo por qué no deberías tener vergüenza ni miedo de decir la palabra de Dios, las escrituras, la Santa Biblia, es mi regla en asuntos de fe, mis creencias, mi doctrina y asuntos de práctica. Y si hay cualquier otra autoridad en mi vida, queda secundaria a la supremacía de las escrituras. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32. Iremos de izquierda a derecha, si será más fácil de encontrar los pasajes, viendo las escrituras. Ahora les diré de una vez, no cada uso de la palabra escritura se está refiriendo a las sagradas escrituras. Porque, por ejemplo, esto es escritura aquí. Mis notas para el servicio de hoy. Quién iba a cantar y todo eso. Eso no es escritura, pero no es divino, ¿verdad? Igual en la Biblia. Hay escritura de reyes, hay escritura de hombres malos. Y eso no es lo que nos interesa. Nos interesa las escrituras sagradas, la cual vamos a ver. Éxodo 32 y su versículo 16. Dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Ahora,
el tiempo no va a permitir dar el contexto grande de cada pasaje, así que en su propio tiempo lo pueden estudiar sin problema, pero para que hagamos todo esto tenemos que ser muy breve. Noten que en el primer uso de la palabra escrituras o escritura es escritura de Dios y es una obra de Dios grabada con su propio dedo. Esto fue cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió 2 tablas, ¿verdad? Que es un milagro, grabadas con el mismo dedo de Dios. La ley o las leyes de Dios para Israel. De modo que aunque esto no es un libro de tabla de piedras, el contenido de este libro igual es una obra de Dios. Pregunta, cuando Dios hace algo, ¿es perfecto o le falta algo? Es perfecto. Deuteronomio 32 creo que es. Dios es nuestra roca cuya obra es perfecta. Así que las escrituras sagradas que nosotros tenemos también son perfectas porque es obra de Dios. Deuteronomio 10. Deuteronomio capítulo 10 y su versículo 4. Unos cuantos del Antiguo Testamento, luego de ahí brincamos al Nuevo Testamento y su uso de la palabra escrituras. Deuteronomio 10 y su versículo 4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y diómelas Jehová. ¿Se recuerdan lo que pasó con el original de los 10 mandamientos? Moisés baja al pie del monte, ve el pueblo en idolatría, desnudo, bailando y todo eso, y toma las tablas y las revienta ahí al pie del monte. Estaba enojado Moisés. Dios dice, bueno, no porque has roto mis tablas ya no existe la palabra de Dios. No, sigue siendo la autoridad. Y Dios le manda a subir de nuevo, pero esta vez Él tuvo que proveer el material. La primera vez Dios proveyó las tablas. Esta vez le dice a Moisés, traiga 2 tablas de piedra. Y yo voy a darles los mandamientos otra vez. Y en versículo 4 encontramos que Dios escribió, conforme a la primera escritura, miren esto, las 10 palabras que Jehová os había hablado. Y de aquí entendemos que las escrituras son las palabras que Jehová habló. Muy conectado con lo que dijo Jesús en Mateo 4, verso 4, que dijo, no con tan solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y de paso, él estaba citando Deuteronomio capítulo 8, su verso 3. Punto es que las escrituras son las palabras que salen de la boca de Jehová. Eclesiastés 12. Eclesiastés 12 y su versículo 10. Doy muchas gracias a Dios por el ejemplo que mi padre me ha dado por tantos años. Ustedes saben que él es predicador también. Y la manera en que él predica. Porque él ensalza la palabra de Dios. Si yo no hubiera aprendido de la supremacía de las escrituras, les cuento, sería muy difícil preparar, ¿qué? 3 mensajes a la semana. Porque tendría que buscar en mi corazón o en mi propia mente, propios pensamientos, diciendo qué pensamiento mío puede beneficiar al pueblo. Lo que yo tengo en mi posesión, como usted, son 66 libros de sagradas escrituras. Y en ellas está todo lo que Dios desea enseñarnos. Así que el trabajo mío es más fácil. Ahora, no estoy diciendo que no es un trabajo arduo, leer, estudiar, pero digo, Dios me ha dado el material. No lo deja a mi arbitrio, no lo deja a mi propia discreción decir, bueno, lo que tú quieras decir, dígalo. No. Miren esto. Eclesiastés 12, versículo 10. Desde el 9 mejor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar
hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Les he dicho siempre cuando leemos este pasaje, uno no puede enseñar más allá de su nivel de sabiduría. Si yo no entiendo algo, no se los puedo predicar y ustedes lo entiendan, no va a pasar eso. Entre más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escritura recta, palabras de verdad. Esto es el trabajo de cada predicador, sea alguien iniciando, un principiante, o sea un veterano con ya medio siglo de predicar. La tarea es la misma. Entrar de corazón y mente en la escritura recta y buscar esas palabras de verdad que pueden beneficiar al pueblo. Ahora, ¿qué es la palabra de verdad? Jesús dijo, Juan 17:17, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo no necesito otro libro para poder instruirles el camino de sabiduría. Es más, no quiero otro libro. Basta con las sagradas escrituras de la palabra de Dios. Mateo 21, ya de aquí en adelante estaremos en el Nuevo Testamento. Mateo 21. Su verso 42. Mateo 21, 42. Dícele Jesús, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina, por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Él está citando de Salmo 118, versos 22 y 23. Pero quiero resaltar la pregunta, y es pregunta retórica la que hace Cristo. ¿Nunca leíste en las escrituras? O sea, las escrituras deben ser leídas para recibir el provecho. No cabe duda que esta audiencia tenía en su posesión, o por lo menos tenía acceso en la sinagoga, a los rollos de Salmos y Proverbios y Malaquías e Isaías. Pero el beneficio propio no viene porque yo tengo una copia o 10 copias de la palabra de Dios. Cristo dice, ¿nunca leíste en las escrituras? Me pregunto yo, si fuésemos ignorantes de una verdad bíblica, ¿será que Cristo nos preguntaría? Espérate, tú que tienes una Biblia digital, ¿tienes Biblia en inglés, en español? ¿Tienes una Biblia con hebreo y griego? ¿Nunca leíste en las escrituras para poder recibir el provecho de las escrituras? Punto es, mis hermanos, que quede muy claro. El beneficio propio de la Biblia no es porque tengo una Biblia en mi mesita de noche. No es porque tengo una libreta completa con Biblias. Eso no me trae provecho. Si yo no estoy leyendo la palabra de Dios, caigo en esta categoría de aquellos que fueron ignorantes porque nunca leyeron en las escrituras. Mateo 22. Hay muchos pasajes donde Cristo acude a las escrituras. No veremos todos porque hay mucha repetición. Pero miren esto, Mateo 22 y su versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Bueno, eso es peor. Porque si uno no está leyendo, sí, en cierta forma estás ignorando. Pero me parece aquí que voluntariamente están ignorando las escrituras y por lo tanto habían errado. Mis hermanos, vemos aquí que las escrituras son supremas porque nos guardan del error, si es que no las ignoramos. Ahora bien, si entendemos que la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para rehuir, útil para instruir en justicia, ¿por qué entonces las voy a ignorar? Si usted hoy en día
has estado ignorando la Biblia. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque estás dando paso a la carne y no al Espíritu. El Espíritu quiere consumir la palabra de Dios con lectura, con meditación, con memorización. Tu carne se opone a todo eso. Que nosotros no caigamos en error porque somos culpables de ignorar las Escrituras porque no estamos lejos de esto y el poder de Dios. ¿Qué queda resaltado cuando leemos las Escrituras? El poder de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, los atributos divinos. Punto es, si ignoramos eso, nosotros mismos nos estamos haciendo el daño. Mateo 26 y su verso 56. Es una frase que se encuentra mucho en los evangelios. Aquí está. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos huyeron dejándole. Mis hermanos, las escrituras son supremos porque se cumplieron y se cumplirán. Todo lo que tenía que cumplirse en la primera venida de Cristo ya se cumplió. De su nacimiento, a su vida, a su muerte, a su sepultura, a su resurrección. Y en su segunda venida se van a cumplir todo lo demás que los profetas decían de él y lo que él decía de sí mismo. Él prometió volver y así va a volver. Por eso cantamos hace un momento, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Si vamos a confiar en la palabra de un ser humano, ¿cuánto más debemos confiar en la autenticidad y la autoridad de las sagradas escrituras? Porque todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Jesús dijo, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán. Así es, mas mis palabras no pasarán. Y aquel que dice, no creo que pase eso, muy difícil. Un día tú vas a ser probado mentiroso. Porque todo lo que Dios prometió se va a cumplir. Lucas 24. Lucas 24. Y su versículo 27. Esto es después de la resurrección de Cristo. Él estaba caminando con dos discípulos en camino para Emaús. Y dice en verso 27, comenzando desde Moisés escribió ¿qué libros? Génesis, Deuteronomio, el Torá, Pentateuco, la ley de Dios. Desde allí y de todos los profetas, los menores que estamos estudiando ahorita y los mayores también. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué encuentro aquí? Las escrituras, por supuesto, testifican y hablan de Cristo. Pero Cristo enseña desde Génesis a Malaquías. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tomaría para dar un estudio profundo de Génesis a Malaquías? ¿10 años? ¿20 años? Ahora les cuento, estaban caminando unas cuantas horas. Este estudio no era de 2 siglos o 2 décadas, era un par de horas. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Enseñando por tópico, por tema. Un pequeño paréntesis. Hay muchas formas de predicar. Uno puede predicar, como hice los últimos 2 domingos, expositiva. Tomar 1, 2, 3 capítulos y exponerlos así, corrido. Y está bien. Hay quienes creen que es la única forma de predicar, y no lo es. Uno puede predicar temas, como hoy, rastreando un concepto, una doctrina por toda la Biblia. Uno puede predicar de personajes, es correcto. Aquí Cristo está predicando, no expositivamente, ¿cómo lo sé? Yo sé que no predicó Génesis a Malaquías en un par de horas. Imposible sería. Él predicó un tema central que era él mismo, desde Génesis a Malaquías. ¿Cómo es la predicación? Solo Dios sabe. Pero seguramente cuando habló de Génesis 3:15
de la profecía de la simiente de la mujer que rompería la cabeza de la serpiente, dijo, eso soy yo. Cuando habló del arca de Noé, y ese arca que trajo salvación, y el que no entró en el arca pereció, eso soy yo. Y tantos símbolos y tipos que existen en Génesis hasta Malaquías del mismo Mesías, Cristo predicó temáticamente un tópico que es Él siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Lucas 24, 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Miren, las Escrituras arden en el corazón de los creyentes. Ahora, pensamos en ardor y pensamos en fuego y pensamos tal vez en malestar, una indigestión. Pero ni creo que sea algo físico aquí, por lo que vamos a ver a continuación. Cuando Cristo les abrió el sentido y les predicaba del arca, del pacto, y hacía referencia a su vida. Cuando hablaba del tabernáculo y del templo, cuando hablaba de José y cuando hablaba de Moisés, decía, eso es lo que pasó en su vida, así pasó en la vida mía. Les abrió el sentido y ellos tenían un ardor a causa de las Escrituras. Salmo 39, vamos a ver este asunto de un ardor por la palabra de Dios, por las Sagradas Escrituras. Salmo 39. Y versículo 3. Dice, enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación y así proferí con mi lengua. No sé si les ha pasado esto, supongo que algunos sí, otros que no, pero cuando uno está o escuchando una prédica y Dios revela algo que nunca había visto uno, o uno está estudiando la palabra, preparando un mensaje, o haciendo un estudio personal, y Dios revela unas conexiones que nunca había visto, trae cierto deleite al Hijo de Dios. Decía David, me comenzó a arder el corazón, ¿cuándo? En mi meditación. Meditando yo en la palabra de Dios, Dios me hizo sentir ese ardor espiritual. Jeremías 20. Jeremías 20. El propósito de ese ardor espiritual es expresado aquí en Jeremías 20, versículo 9. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, trabajé por sufrirlo y no pude. En un momento dado, Jeremías estaba desanimado, diciendo, ya no voy a predicar más. Esta gente no escucha, hay persecución, de nada sirve predicar. Y luego confiesa diciendo, no pude callarme. El conocimiento de Dios y su palabra fue como un fuego ardiente dentro de mí. Traté de apaciguarlo y no pude. Lo único que yo pude hacer era predicar la palabra que Dios me había dado. Y ahí está la razón práctica por el ardor en el corazón. Cuando Dios te revela algo, no es para que te quedes con esa información, sino para que usted exponga lo que Dios te mostró, lo que Dios te reveló a otras personas que no conocen de nuestro Señor. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Seguimos viendo la supremacía de las Escrituras. Juan 2, versículo 22. Dice la Biblia, por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Cristo había dicho, en 3 días levantaré este templo. Hablaba de su cuerpo. Ahora, en el instante que lo dijo, ellos no entendieron. Es más, dijeron, este edificio tomó 46 años, ¿cómo lo vas a edificar en 3 días? Ahora, si él hubiese querido hacerlo, también lo hace.
Si hizo el universo en 7 días, ¿qué le cuesta hacer un templo en 3 días? No, hombre, no cuesta nada. Pero Él no está hablando del templo así para adoración físico, sino de su cuerpo. Ahora, después de su resurrección, ellos creyeron a la Escritura. ¿Saben lo que me enseña esto? Primeramente, que las Escrituras deben ser creídas. Yo no debo ser selectivo en decir, bueno, creo esta parte y esta parte no. Yo creo en Jesús y su muerte, sepultura y resurrección, pero hay Adán y Eva, no, hombre, eso es, no. La serpiente que habla, les estoy diciendo cosas que he escuchado. Personas que me han dicho, creo que Jesús es el Salvador, Él murió por mí, pero Adán y Eva, no, hombre. ¿Cómo tú vas a seleccionar lo que es verdad y lo que no es verdad? La Biblia no me da esa opción. O vas a creer desde Génesis a Apocalipsis o no crea nada. No crea nada. Hay que creer a las Escrituras. Juan 5, 39. Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo creo que para la mayoría, una de las peores tareas, yo voy a confesarlo, cuando daba el maestro o la maestra la tarea de estudiar. Porque por lo menos si daban una hoja con preguntas, uno sabía cuando terminaba, ¿verdad? Pues ya, completo. Pero que te digan estudiar para el examen de mañana, ¿y cuándo sabe que estudiaste lo suficiente? Escudriñar nos habla de hacer indagaciones, averiguar, estudiar. Porque quiero o no, cuando llegaba la prueba el siguiente día, de repente había algo que no estudiaste lo suficiente. Y por no estudiar lo suficiente, equivocado. Lapicero rojo, X. Cristo da una tarea, y no debe ser mala tarea, escudriñar las Escrituras. Pero ¿sabe? Igual como el ejemplo que les di, nunca es suficiente. Yo no puedo decir, bueno, estudio la Biblia por un año, ya basta por toda la vida. No, jamás. Porque Dios enseña muchas cosas así por capa, por revelación progresiva. No es que cambie la palabra de Dios, cambia usted, cambio yo. Dios nos revela cosas a la medida que vamos escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas tenéis la vida eterna. Sí, en ellas está la vida eterna. ¿Y de quiénes testifican las Escrituras? De mí, dijo Cristo. O sea, si logramos amaestrar la palabra de Dios y somos muy diestros en la Escritura, pero no hemos captado la enseñanza central que es el Hijo de Dios, hemos fallado al blanco. Podemos conocer mucho de Bernabé y de Pablo y de Simeón y de Judá y Rubén y Abraham, pero si no nos especializamos en Cristo Jesús, hemos fallado al punto que Cristo nos dio, que las Escrituras testifican de Él. Juan 10, verso 35, rápidamente. Juan 10, 35. Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y en paréntesis dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Enfóquese en la última frase ahí. El Hijo de Dios dio por sentado que las Escrituras son infalibles. No puede ser quebrantado. Lo que se escribió es lo que es lo que hay, es lo que va a ser. Si Cristo tuvo tal actitud hacia las Escrituras, ¿cómo nosotros podemos adoptar una actitud inferior a la Escritura? Diciendo, bueno, puede que cumplieran ciertas cosas y otras cosas no. Dudando si realmente va a pasar. Seguramente Cristo estaría triste o tal vez hasta enojado al escuchar que nosotros creyéramos que las Escrituras pueden ser quebrantadas, cuando Él dijo claramente, la Escritura no puede ser quebrantada. Por más difícil que parezca el momento, mis hermanos,
todas las promesas del Señor se van a cumplir. Hechos capítulo 8, rápidamente. Hechos 8, verso 32 al 35. Felipe fue mandado al desierto a predicar un solo individuo. Interesante cómo funciona Dios. Separó a Felipe de un gran avivamiento en Samaria. Miles tal vez, o 10,000 de gente siendo salvas y bautizados, y gloria a Dios. Y dice, tengo un trabajo para ti. Quiero que vaya al desierto para que ganes un solo alma. Señor, pero aquí hay miles. Vaya al desierto. Y en el desierto se encuentra con el eunuco de Etiopía, un africano. Dice verso 32. Y el lugar de la escritura que leí era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo, delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada la tierra su vida. ¿Qué porción estaba leyendo? Isaías, capítulo, ¿qué nos dijo? 53, correcto. Él estaba leyendo las escrituras, el eunuco, pero no entendió. Y dice 34, respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? O sea, ¿está hablando de sí mismo o de otra persona? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, las escrituras son supremas porque a través de ellas anunciamos las buenas nuevas, lo que significa evangelio de Jesús. Ahora, muchas veces pensamos en evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Porque están en esa categoría. Pero Felipe ni tenía eso escrito en primer lugar. Pero segundo, tampoco usó eso para evangelizar al eunuco. ¿Comenzó con qué pasaje? Del Antiguo Testamento, Isaías 53. Y comenzando allí, obviamente había más citas y más profecías y más explicación. Anunció las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto? Si quiero evangelizar a alguien, quiero testificar a alguien, mi testimonio, mi intento, tiene que estar arraigado ¿en qué? En las escrituras. Está bien, puedo compartir mi testimonio, no hay problema. Pero a raíz de explicar el plan de salvación, necesito usar las escrituras. Si no lo hago, estoy privando a esa persona de lo que realmente necesitan escuchar. Hechos 17, verso 2. Hechos 17, versículo 2. Pablo llega a ciudades y tiene una costumbre. Dice en verso 2, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Las escrituras deben ser predicadas, deben ser predicadas. Cuando Pablo entró a la sinagoga, no trajo otro libro, no trajo otro manual, no trajo otra filosofía. Él abrió las escrituras y comenzó a probar quién era Jesús y por qué había venido. Ahora, por otro lado, los oyentes tienen un deber. Ustedes, yo procuro palabras agradables, escritura recta, palabras de verdad, y ustedes también tienen un deber. ¿Cuál es? Hechos 17, verso 11. Y fueron estos, los de Berea, más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. ¡Qué noble! ¡Qué noble los bereanos! Porque vino Pablo, vino Bernabé, vino Silas, vino cualquier predicador, y en vez de decir, no, pues este es apóstol, este va a decir lo correcto, dijeron, ok,
es un siervo de Dios, pero yo necesito usar lo que es supremo para confirmar o denunciar lo que se me está enseñando. Y lo que yo tengo como filtro, como colador, es o son las escrituras. Mis hermanos, nunca debemos llegar al punto donde confiamos en el hombre. De tal manera que, no, pues ni hay que probar lo que él dice, porque él siempre dice la verdad. Ahora, yo quiero tener esa reputación. Quiero que cuando me muera, en mi lápide pongan la frase, el que predicaba la escritura de verdad. Pero no por eso, mis hermanos. Ustedes van a confiar ciegamente que lo que les estoy diciendo es cierto, si lo que yo digo va en contra de la palabra de Dios, porque yo no soy el supremo. Lo que es supremo y lo que merece la supremacía es o son las sagradas escrituras. Hechos 18, verso 24. Hechos 18, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Tal vez cuando pensamos en Apolos pensamos en alguien como el hermano Ruperto, que cita los versículos así, y se le da uno de tarea y memoriza 10. Poderoso en las escrituras. Y eso no es de menospreciar, ¿verdad? Ha dado Dios talentos a personas para memorizar, no lo dudo, lo he visto. Predicadores que ni siquiera traen notas, citan todo. No, yo no soy así, tengo cierta habilidad, pero no a ese nivel. Pero algo en este pasaje no me hace pensar que Apolos era poderoso por eso. Porque ¿saben qué? Si uno quisiera, supongo que hasta un loro podría memorizar la Biblia. Y no le beneficia al loro. Sino, ¿por qué Apolos era poderoso en las escrituras? Bueno, bajan al verso 28. Porque con gran vehemencia, con gran fervor, con ese ardor de espíritu, convencía públicamente a los judíos, mostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Mis hermanos, ¿por qué Apolos era Apolos en las escrituras? Porque él podía usar las mismas escrituras, no para probar que yo soy alguien, no para probar nada así en el reino político o el reino material, sino puedo mostrarles por las escrituras que Jesús es el Mesías, y de ahí viene el poder de cualquier predicador. La habilidad de mostrar verdades de la palabra de Dios. Romanos 15, vamos a brincar unos cuantos por el tiempo. Romanos 15, versículo 4. Casi terminamos. Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Las escrituras nos brindan paciencia, consolación y esperanza. Vemos a hombres como Job que sufrieron tal contradicción de eventos contra sí mismo y aún así retuvo su fe en Dios. Vemos a hombres caídos en grandes pecados como David y Dios los restaura. Eso nos brinda esperanza y paciencia y consuelo. Estoy seguro que cualquiera que sea la situación que está atravesando, algún paralelo existe en la palabra de Dios. Tal vez no exactamente, pero el principio está allí. 1 de Pedro 1. Versículo 20, 2 pasajes más. 1 de Pedro 1, 3, mentí, perdón. 1 de Pedro 1, verso 20. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular o privada interpretación. La Escritura, como es suprema, no es de interpretación
privada. ¿Qué significa esto? Que somos, no sé cuántos estamos aquí, 30, 40, 50. No es que cada quien puede leer un pasaje y hay 30, 40, 50 diferentes interpretaciones y que todas estén correctas. No cuadra con la Biblia. Pedro dice, no es de particular interpretación. Hay una interpretación que Dios dejó escrito y el que llega a esa interpretación está bien y el que no, pues no. No podemos pensar que la Biblia es muy relativa. Para ti significa una cosa y para mí es otra. Y que todos estamos en lo mismo. No, no. De interpretación hay una. Pero seré rápido en decir esto. De aplicación puede haber mucho más. Una diferencia que he explicado en discipulados durante los años. Pueden haber diferentes aplicaciones de ciertas verdades, pero la interpretación es una misma. No es de privada interpretación. 2 Pedro 3, verso 16. 3:16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Los indoctos, los inconstantes, tuercen, tergiversan las cosas difíciles de las escrituras y resulta en su propia perdición. Mis hermanos, hay cosas en la Biblia que no apetecen al mundo incrédulo. No les suena bonito cierta doctrina de la palabra de Dios. No quieren escuchar la ira de Dios. Y yo puedo buscar la quinta pata del gato para eliminar la doctrina del infierno. ¿Y sabe lo que logré hacer? Torcer las escrituras para perdición de mí mismo y aquellos que oyen mi voz. No es que haya logrado anular lo que Dios dijo. Las escrituras no pueden ser quebrantadas. Punto es que ni tú ni yo caigamos en este grupo de aquellos quienes tuercen, pervierten, tergiversan la sagrada palabra de Dios. Quiero terminar con este pasaje, Santiago 1, muy conocido. Casi todas las veces que el hermano Ruperto predica o lo cita o lo lee, es bueno. Es bueno, buen recordatorio. Santiago 1:22. Mas sed hacedores de la palabra. Aquí palabra es igual que Biblia, Escrituras, ley de Dios, la supremacía de las Sagradas Escrituras. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Seré el primero en decir que hicieron bien en esta mañana. Se levantaron temprano, se prepararon, llega el culto. Por los últimos, ¿qué? Una hora, un poquito más tal vez. Vieron lo que es la supremacía de las Escrituras. Hicieron bien, correcto en hacerlo. La tarea para todos nosotros, incluyendo su servidor, es tomar lo que hemos oído y ponerlo en la práctica. Si no lo hacemos, todo esto que vivimos la última hora fue un engaño. Autoengaño. No me engañaron a mí ni a usted. Es autoengaño. O sea, salgamos de aquí diciendo gloria a Dios por la supremacía de las Escrituras, pero ahora lo tomo de la teoría y lo pongo en la práctica. Como la palabra de Dios es supremo, es excelso, es grande, yo necesito regir mi vida a través de ella. Y hagamos oídos sordos a aquellos que quieren minimizar la supremacía de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Padre Celestial y Dios de toda creación, estamos sumamente agradecidos porque viste por bien dejar lo que conocemos como las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios viva y eficaz, para nosotros tener un guía, un manual
en esta vida. Señor, vimos claramente lo que es la opinión tuya y la que realmente importa sobre las Escrituras, sobre tu palabra, que no puede ser quebrantada, que se va a cumplir, que contiene todo lo que necesitamos para ser hombres y mujeres de Dios enteramente instruidos para toda buena obra. Padre, tú conoces los corazones, tú conoces las rutinas, tú conoces la disciplina, si estamos leyendo y creyendo la palabra o si hemos ignorado, desatendido este santo libro. Te ruego, Padre, que cada corazón esté motivado en fervor, Señor, para poder leer tu palabra diariamente, aplicar tu palabra diariamente, creer tu palabra diariamente y exponer tu palabra a los que están en nuestro alrededor, cualquiera que sea su suerte en esta vida. Padre, ayúdanos a ser, como leímos, hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No queremos sufrir autoengaño. No queremos torcer la palabra para perdición propia. Queremos siempre ser buenos alumnos de la palabra de Dios y buenos practicantes de las Sagradas Escrituras. Bendice a tu pueblo en paz, mi Dios. Llévenos con bien a nuestros hogares y que regresemos esta noche para seguir aprendiendo más de este santo, maravilloso libro que tenemos. En el nombre de Cristo pedimos.